nacionales, política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Rosario, no te preocupes. Hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre. Un nuevo escándalo por desvíos millonarios de dinero alcanza a Rosario Robles Berlanga, ahora secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La semana pasada, el diario Reforma publicó información que destaca que cuando Rosario Robles era titular de la Sedesol de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015 y de la Sedatu del 27 de agosto de ese año a la fecha, se transfirieron 1.311 millones de pesos a Monex y a CI Banco, recursos que se dispersaron a cuentas domiciliadas en distintos países. El monto triangulado, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, rebasa los 5.251 millones de pesos. Solo en los primeros 16 meses de la funcionaria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se desviaron 1.747 millones, y este recurso formó parte de los 3.855 millones de pesos que la dependencia sacó del presupuesto destinado al programa de infraestructura, el cual provee infraestructura básica a la población más pobre del país. Pero la funcionaria niega rotundamente haber triangulado esos recursos y denuncia una campaña mediática en su contra. Robles Berlanga afirmó que si de estas investigaciones se desprenden responsabilidades penales contra cualquier funcionario, incluida ella, se actuará con todo el peso de la ley. No hay absolutamente ninguna prueba que a mí, en lo personal, me vincule en un esquema de triangulación de recursos. Estoy aquí porque siempre he dado la cara ante este tipo de situaciones, porque siempre he sostenido que la que nada debe, nada teme. Rosario Robles también dijo que ya solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores documentar públicamente sus recursos financieros. Pese a estas declaraciones, 3 auditorías forenses de la Auditoría Superior de la Federación señalan que Sedesol y la Sedatu firmaron convenios con 2 entidades para eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se trata del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, que a su vez subcontrataron a 84 proveedores, 13 de ellos empresas fantasmas a las que les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias. Por estos desvíos, las bancadas que conforman la Coalición por México al Frente en la Cámara de Diputados presentaron ante la Junta de Coordinación Política una solicitud para llamar a comparecer a la titular de la Sedatu y que explique los desvíos de recursos públicos durante su administración en ese despacho y también en la Secretaría de Desarrollo Social. El último informe que presenta la auditoría corresponde a la cuenta pública de 2016. Entonces sí se presume que hay un desvío de recursos. Si revisamos el informe del auditor superior, resulta que donde más recursos se destinan es en aquellas entidades donde hay elecciones. La mayoría de esos recursos son destinados a programas sociales para las personas más vulnerables, ¿no? Es escandaloso el monto que la Auditoría Superior de la Federación ha identificado, más de 7,000 millones de pesos de uso indebido, de desvíos, etcétera, a una universidad para hacer gorras, cachuchas, etcétera.
u otros dar otros servicios, eso es absolutamente indebido. Te invitamos a que te quedes a escuchar este programa de Relieves. El tema de hoy, programas sociales y campañas políticas. Los teléfonos en cabina 41 55 10 60. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa Relieves. Mi nombre es Francisco Muñoz y le invito a nombre de todo este equipo para que nos acompañe los próximos alrededor de 54 minutos para analizar el tema, como ya lo escuchamos, del blindaje de los programas sociales ahora que estamos ya en pleno año electoral. Le recordamos nuestras formas de contacto. Las redes sociales son grandes aliadas para que podamos entrar en comunicación directa a través de Facebook. Puede conectarse buscando el nombre Relieves 1060 AM, Relieves 1060 AM en Facebook. La cuenta de Twitter es @relieves en Twitter, la multilínea 41 55 10 60, 41 55 10 60, Lada sin costo 01 800 080 10 60, 01 800 080 10 60. También puede escucharnos a través de internet en la dirección electrónica www.radioeducacion.edu.mx, y agradezco esta noche en la cabina José Vasconcelos que nos acompañe Ivette Pérez Molina. Ella es integrante de Incide Social. Ivette, bienvenida. Gracias, buenas noches. Gracias. Un saludo al auditorio. Alberto Cerdán, él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Alberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues vamos a entrar de lleno, si les parece, Ivette, Alberto. ¿Qué es lo que pasa? Como cada elección, ya no hablemos en una federal presidencial, en una estatal municipal, siempre invariablemente escuchamos el discurso oficial de los programas sociales estarán blindados, tenemos la plena garantía, y de repente empiezan a salir datos, cifras, la auditoría nos sorprende como acabamos de escuchar en el reportaje, y dependencias, funcionarios, resulta que desviaron recursos o enviaron recursos a otros puntos que no eran los que estaban destinados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de blindaje de los programas sociales, Alberto? Pues nos referimos a un mito. En realidad el blindaje no existe ahora. Técnicamente, pues es una serie de acciones, reglas, normas, oficios, etcétera, que realizan las autoridades para evitar que los programas sociales o sean desviados para operativos político-electorales, para las campañas, o sean condicionados, de manera que una persona que recibe un beneficio no sienta que si vota por tal o cual opción política perdería sus beneficios. Pero hay formas ya cada vez más sofisticadas del uso electoral de programas sociales. Está desde la triangulación de dinero a través de empresas fantasma y la dispersión de dinero en efectivo a través de tarjetas. Está inflar padrones de beneficiarios, de manera que hay más beneficiarios que población objetivo. Por ejemplo, hay lugares donde podría haber más beneficiarios del programa de adultos mayores que adultos mayores, o más beneficiarios de un programa de comedores comunitarios donde no hay pobreza alimentaria. También están los mecanismos donde a la gente se le inscribe a un programa social, pero no recibe el beneficio, y más bien ese dinero lo sacan a través de tarjetas y alguien se queda con ese dinero en efectivo. Y hay el caso de los damnificados del sismo, que una persona tenía 34 tarjetas, pero de ninguna recibía dinero, alguien más sacaba ese dinero. Es decir, es una gran cantidad de actividades que en esencia lo que nos dice es, por un lado, el uso electoral de programas sociales es inútil para superar la pobreza, es inmoral porque se lucra con la necesidad de la gente, es ilegal, así lo dicen las leyes, y ha sido impune. Existe el uso electoral de programas sociales porque, a pesar de ese blindaje que es un mito, en realidad lo siguen haciendo, lo han seguido haciendo, tiene rentabilidad y no hay castigo. Así es, gracias Alberto. Ivette, pero ¿por qué es tan difícil evitar o llegar a realmente
combatir el uso político que se le da a los programas sociales, pensando justamente en algunos de los puntos que señalaba Alberto, y pensando que viene a la luz más fuerte en estas épocas electorales, ¿no? Encontramos también padrones anteriormente, se ven los padrones en donde no hay el recurso destinado obviamente para los sectores que están específicamente destinados, o de plano otro tipo de manejo en donde se le da la tarjeta a la persona que no lo requiere, en fin, todo esto que podemos ir desmenuzando poco a poco. Pero ¿por qué es tan difícil combatirlo? ¿Por qué es tan complicado llegar a realmente algo fuerte y efectivo para evitarlo? Yo creo que los programas sociales fueron diseñados exactamente para poderlos utilizar con fines electorales. O sea, de entrada ese es un problema. La política social en México se ha dedicado a hacerse a través de la entrega de programas sociales. Antes no era así, pero de 3 décadas para acá lo hemos venido haciendo así. Y el diseño institucional de los programas lo está permitiendo. Tenemos principios constitucionales, legales, fuertes, que deberían de protegerlos, pero que no los están protegiendo adecuadamente. A nivel federal, pensábamos que sí, que ya estaban los programas sociales blindados, no en el sentido de no entrego el recurso, guardo los coches, sino en el sentido de que realmente estaban protegidos porque tenían un marco institucional confiable. Pero hoy, lo acabamos de escuchar, vemos que no es así. Pero si te vas incluso a lo local, esto es peor aún, ¿no? Nosotros desde INCIDE hemos desarrollado metodologías para que podamos observar cómo hacen este uso de recursos. Y hemos visto que en los estados, y menos en los municipios, no tienen la legislación, a pesar de que, por ejemplo, no sé, la ley de transparencia los obliga a que tienen que presentar la información de los programas sociales trimestralmente, etcétera, no lo hacen. Tú revisas sus páginas, no lo encuentras. La ley de presupuesto o la ley de contabilidad los obliga a que informen trimestralmente, no lo informan. O sea, el diseño institucional de los programas está muy mal, y entonces lo que habría que hacerse para que en épocas electorales no se utilizaran de la manera en que se utilizan, es que realmente esta situación legal que tenemos e institucional se fiscalizara, se fuera acompañando en el momento, no nos esperáramos a que salga la cuenta pública el año que entra para saber qué utilizaron, qué desviaron, qué hicieron, sino en los momentos en que esto está sucediendo. Entonces, les estamos abriendo como muchos espacios para que pueda haber la discrecionalidad en el uso de los recursos, a pesar de que tenemos todo este marco normativo que podría ser utilizado. Pero sí, a nivel federal pensamos que estaban bien, resulta que no. Coneval nos dice que hay alrededor de 6.500 programas de acciones de desarrollo social. Los recursos son enormes que se destinan a este tipo de programas y acciones, y no están siendo fiscalizados, ¿no? Entonces, es un tema, desde nuestro punto de vista, de arquitectura institucional y de falta de fiscalización de los recursos. Así es. Y bueno, en este caso, Alberto, la cuestión también se habla de no centralismo, de la federación, buscar justamente que los estados también se hagan cargo pero lo que ha hecho es justamente que este uso sea cada vez más obvio, más evidente, más cínico, si podemos utilizar la palabra, en el sentido de que como cada uno de los estados y de los municipios empiezan a manejar los propios recursos y los propios programas, entonces podría estar blindado, como ya señalas que es un mito, a nivel federal, pero a nivel municipal, vayamos desde lo micro, es más complicado, ¿no? Pues como bien menciona Ivette, hay una falta de institucionalidad de los programas, en los cuales pues no tienen reglas de operación, no aparecen en el presupuesto, no aparecen en la cuenta pública, pero sí aparecen en los informes de gobierno, y sobre todo sí aparecen en los spots. Gracias a eso sabemos que existen. Claro. Pero aún así, la cantidad de dinero que manejan los programas sociales locales, municipales y estatales, si bien es mucho, no se compara con el dinero que hay al nivel federal. En cualquiera de los casos, el fenómeno que sí ha generado es el de un pacto de impunidad, porque dado que ya todo mundo entra en la misma dinámica, pues no hay incentivos para castigarlo. El hecho de que un partido, mientras está en el poder,
usa en su beneficio los presupuestos públicos y en particular los programas sociales, deja el poder, llega otro, hace lo mismo, y después viene la alternancia y hacen lo mismo, de manera que la lógica de que la democracia es un sistema donde los partidos políticos pierden elecciones y al perder elecciones son fiscalizados, pues no se cumple, porque en realidad todos forman parte de la misma fiesta. Y un ejemplo de dónde sabemos que es una fiesta, Banco de México publica la cantidad de billetes y monedas que está en circulación cada mes. Pues en época electoral, el dinero que está disponible al público entre 1990 y el 2017 aumenta entre el 10 y el 17% en términos reales. Es decir, en las elecciones del 2015 hubo más billetes y monedas en los 6 meses previos a la elección en un orden de 160,000 millones de pesos respecto del mismo periodo del año anterior. Y eso, si tú ves, se imaginan una gráfica, es como una jorobita que sube cuando hay elecciones, baja y vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir, y lo que se viene pues es esta fiesta. ¿De dónde viene el dinero? Pues justamente un elemento son los programas sociales. Por ejemplo, en 2006, en el primer semestre del 2006 respecto del primer semestre del 2005, es decir, en la época electoral, los programas sociales como Tu Casa aumentaron en 1,100%, Hábitat en 1,293%, 3x1 para migrantes 795%, adultos mayores en 562%, el dinero ejercido. Y aquí es lo que mencionaba Ivette, de eso te enteras hasta que se entregan los informes tiempo después ya que pasaron las elecciones, y si no hay castigo, pues lo pueden volver a hacer. O por ejemplo, la inversión física, en época electoral crece en 140% la inversión física en agua potable y alcantarillado, y yo le pregunto al auditorio si en época electoral ven que el drenaje está puesto, el agua está llegando siempre, si las obras hidráulicas ahí están. Pues no, pero el dinero ejercido crece en 140% en época electoral, y en época no electoral solo crece 9%. Entonces, esa gran cantidad de dinero, billetes y monedas viene de algún lado, y mucho nos sospechamos pues que viene de justamente los programas sociales, que regresamos a lo que decía Ivette. El problema de fondo es que si esto funcionara no habría pobreza, pero pues casi más de la mitad de la población vive en pobreza y ha vivido desde 1992 justo por este modelo de política social que estructuralmente beneficia a los partidos, pero no a superar la pobreza. Desgraciadamente, Alberto y Beth, mucho se dice que la pobreza no se puede terminar porque si no se acabarían los negocios tan fuerte como se oye de la clase política y sobre todo como lo señalamos en época electoral. ¿Por qué entonces vemos tanta discusión a final de año con la cuestión del presupuesto y que si hay que etiquetar el recurso y por ejemplo cuando se abren convocatorias a organizaciones civiles, a otros tipos de entes de la sociedad que busca ese recurso para llegar a las comunidades, para llegar hacia algunos sectores, las restricciones son más fuertes, las reglas de operación son muy estrictas, y sí se les fiscaliza cada uno del peso que ocupa una organización, que puede ser casi nada, pues, ¿no? De 200,000, 300,000 pesos para un universo de 100, 200, 500 personas que pudieran llegar realmente a incidir de manera directa. Ahí sí hay una fiscalización muy clara, pero cuando llegamos al programa social vemos que no pasa nada, o que nos hacemos de la vista gorda, o que sancionamos al secretario que firmó o puso el sello porque le tocaba en ese momento. ¿Cómo poder llegar a hacer algo más equilibrado y sobre todo que realmente se puedan dar sanciones ejemplares en estos casos? Sí, es que la fiscalización de los programas sociales, los programas sociales en sí mismos están tan mal diseñados. A veces es un PowerPoint, ¿no? O sea, hay en estas 6,500 programas y acciones que te digo, solo una parte son programas que están sujetos a reglas de operación.
hay programas que son de subsidios, pero que no tienen reglas de operación, o hay acciones que el gobierno realiza normalmente, ¿no? Entonces, se presta, esta facilidad que tienen los programas de que puede ser hasta un PowerPoint, permite que entonces nadie les pregunte, nadie los observe, nadie los fiscalice. A las organizaciones nos están fiscalizando ahora como si fuéramos empresas privadas o entes públicos. Uh-huh. Pero en los programas sociales, por lo mismo de que están diseñados de esta manera y que son tan, sin reglas de operación, hay esa modalidad. En el presupuesto hay programas que son sin reglas de operación. Uh-huh. Entonces, son subsidios, los doy y ¿quién me los fiscaliza? O que ¿quién son me los asignaciones revisa? directas también, ¿no? Exacto. Entonces, los programas sociales mismos, por su diseño, permiten este tipo de situaciones. Uh-huh. Es justamente lo que nosotros queremos desde Incidio Social, que se fortalezca esta protección de los programas sociales en las dimensiones normativas e institucionales, y que se vea si los programas están, no sé, si la dependencia cuenta, o el Estado, con leyes, con reglamentos, con normas, para que pueda desarrollar ese tipo de programas sociales, y si no, que las hagan, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos un estudio en el Estado de México, y las cosas que nos encontraron fueron así como, de verdad, que uno no daba crédito, ¿no? O sea, no tienen ley de presupuesto. Entonces, así como que uno dice, o sea, ¿cómo el Congreso destina los recursos, quién los fiscaliza, cómo los asignan? Y ahí está el problema de los programas sociales, que no cuentan con este marco que deberían de tener. Que, insisto, a nivel federal pensábamos que ya lo teníamos y nos estamos llevando también sorpresas, ¿eh? O sea, siempre, como dice Alberto, encuentran la manera. Es una habilidad, es impresionante, y a veces incluso es tan complicado. Tú te metes no sé, quieres saber simplemente el presupuesto en PEF de programas sociales. Tienes que irte a cada una de las unidades administrativas, estar buscando el S, la U, y estar sacando los montos. O sea, ¿por qué no nos dan una lista en los estados, en los municipios, en la federal? A ver, aquí están los programas sociales, aquí están los montos, así se van a ejercer, estos son los calendarios, estos son los beneficiarios. No lo hay, ¿no? El padrón único de beneficiarios que hemos querido que se haga desde hace tantos años y que se tiene que hacer, no se ha hecho. Las duplicidades te las encuentras en todos lados. Y además, si tú revisas los programas, unos programas te dan la clave, otros te dan el nombre de la persona que no está permitido. Otros, rarísimo. Te encuentras una diversidad de cosas. Yo creo que ese es el problema que permite justamente que los programas sociales no lleguen a quien realmente los necesita y estén siendo utilizados en estos momentos, ya sea para comprar el voto, para coaccionar el voto, o para gastarse en otro tipo de cosas. Pero es esa falta de institucionalidad. Y el problema es que ganan elecciones y no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Es decir, desvían dinero, usan las tarjetas rosas con publicidad oficial personalizada, lo cual es ilegal. Acaba de salir un encarte de 14 páginas en todos los periódicos de 2 diarios de circulación nacional, impunemente. Y si hay alguna sanción, pues es una multa que se paga con el presupuesto y que ya está dentro de sus costos previstos. Está presupuestado ya. Entonces, desde antes, ¿no? el hecho de que cometan las ilegalidades y puedan tomar posesión y no sean ni acusados de desvío de recursos, de crimen organizado y lavado de dinero, hombre, se les puede acusar de eso, o simplemente pierdan el puesto, no existe. Y el problema, pues, de fondo es la pobreza estructural, que una forma de solucionar esto, pues, es con mejores salarios, es con programas de desarrollo que detonen las regiones, los territorios, en fin, superar la pobreza. Uh-huh. Pero justamente estamos entrampados en este ciclo vicioso, en buena medida porque es rentable electoralmente. Sí, exacto. Claro, a final de cuentas es lo que ocurre. Sí. Estamos platicando esta noche en el programa Relieves acerca de, lo que estamos viendo del blindaje o del mito del blindaje de los programas sociales en pleno año electoral.
Nos acompañan Ivette Pérez Molina de Incide Social y también Alberto Cerdán, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Tenemos ya las primeras llamadas, les vamos a dar lectura en un momento más. Tenemos también comentarios ya en las redes sociales. Le invitamos a que continúen conectados. Es a través de Facebook, la página es Relieves 1060 AM, Relieves 1060 AM, Twitter @relieves. La multilínea 41 55 10 60, 41 55 10 60, alada sin costo 01 800 080 10 60. Le invitamos a que escuche el reportaje que armó nuestra compañera Ángeles Medina acerca de este tema. Regresamos con llamadas y comentarios y también un enlace telefónico para continuar con el tema en esta noche de Relieves. Las noticias sobre desvíos millonarios de recursos públicos y el proceso electoral que se avecina pone los reflectores sobre los programas sociales vistos como un gran mercado de votos. Según expertos, la mayor parte de los 150 programas sociales que operan actualmente carecen de controles de transparencia y eficiencia, por lo que las ayudas se convierten en moneda de cambio. 85 de estos programas no cuentan con reglas de operación y aunque 84 de ellos se dedican a la entrega de apoyos y servicios a sectores vulnerables, 66 no tienen padrón de beneficiarios. Hay que decir que estos programas suman recursos por más de 900.283 millones de pesos, de los cuales 407.000 millones son erogados como subsidios directos. La Secretaría de Educación Pública es la dependencia que más acciones y programas sociales tiene a su cargo, seguida por las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A esto hay que agregar que en lo que va del sexenio, el número de programas y acciones sociales federales se redujo de 278 en 2013 a 150 en 2018. Esta reingeniería del gasto social ha hecho que muchos de los programas sociales que actualmente se aplican sean nuevos y que aún no cuenten con reglas de operación y padrones de beneficiarios, lo cual favorece el uso político de los programas y abre espacios para la opacidad y la discrecionalidad. No por nada, México es uno de los países más corruptos del mundo. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, publicado por Transparencia Internacional, nuestro país cayó un punto en un año, al pasar del número 30 al 29, en una escala que va de 0, la mayor corrupción, a 100, la mayor honestidad, y de entre 180 países que son evaluados. El maestro Marco Fernández Martínez, académico e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, destaca que cada vez son más claras las redes de corrupción que existen en México. En México hay una alta percepción de que el problema es mayúsculo de la corrupción. Y no sorprende porque cuando uno observa, por ejemplo, los hallazgos que reportó la Auditoría Superior de la Federación, en donde hay desvíos de múltiples dependencias y problemas serios para explicar cómo se utilizaron miles de millones de pesos en el país, pues claramente saltan las redes sofisticadas de corrupción que hasta ahora no han tenido un castigo ni en términos penales ni administrativos y por lo tanto esta impunidad se termina reflejando en que la opinión pública tenga una percepción tan negativa sobre el problema de corrupción en nuestro país. Por otra parte, el maestro Leonardo Núñez, del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, destacó que este desvío de recursos públicos es un modus operandi que es conocido como la estafa maestra. Algo que vale la pena mencionar es que los informes de la auditoría y estos señalamientos de dinero faltante no son al azar, no son fortuitas, sino que son producto de un expediente y de una investigación en la cual los auditores van y recolectan la información con las dependencias, hacen
entre cruces con el sistema bancario, entre cruces con el sistema de administración tributaria, y logran determinar una presunta responsabilidad. Entonces, el caso que señala, por ejemplo, la secretaria Rosario Robles, se desprende de 3 auditorías particulares en las cuales el personal de la auditoría fue a investigar todos y cada uno de los movimientos detrás de los contratos que se firmaron, de las empresas que se contrataron ilegalmente y de cómo ese dinero acabó en otros países inclusive y en empresas fantasma. Entonces, lo que estamos o lo que la auditoría nos está ayudando a entender es un modus operandi que ya había sido detectado anteriormente en un esquema que se fue conocido como la estafa maestra. Te invitamos a que sigas escuchando este programa de Relieves. El tema de hoy, programas sociales y campañas políticas. Los teléfonos en cabina 41 55 10 60. Vamos a dar lectura al primer bloque de llamadas. Manuel Munguía nos llama de Iztapalapa. Mientras Rosario Robles, la ladrona favorita de Peña, sigue haciendo de las suyas con desvío de miles de millones de pesos, el insensato ratoncito presume de los 171 mil millones de dólares que en su administración representan a la inversión extranjera directa. Sin embargo, Peña olvida el producto de su reforma energética. Ahora ya no permite que México reciba los más de 120 mil millones de dólares anuales por la venta que hacía Pemex y hace apenas unos 5 años del petróleo que hoy vende barato para comprar gasolina cara en Texas, lo cual solo beneficia al clan Bush. Saludos a la mesa tan honorable y veraz. Muchas gracias, Manuel. Juana Romero, ella es de Tlalpan. Yo pertenezco al programa social para ciegos del DIF y el año pasado nos cambiaron la tarjeta. Era Monex y las que nos dieron ahora a principio de año la rechazaban. Posteriormente nos cambiaron nuevamente a Monex, pero este año la volvieron a cambiar y voy 2 veces y me informan que no sirve. Y me dijeron que en días posteriores serviría y no ha sido así. Dicen que el error está en el chip y me dicen que ellos no pueden hacer nada. Gabriel Campos, el de Benito Juárez, dice, ¿pueden explicarnos por qué hay tantos programas sociales? Tengo entendido que son 50 y solo se ocupan 10. ¿A qué se debe esto? También a las personas de la tercera edad, ¿por qué se les deposita a los 80 días su pensión? Se habían dicho que a los 60. ¿A qué se debe tan poco dinero en comparación con los expresidentes? En las redes sociales nos comenta Aldo Alonso Valdés, los programas de despensa del gobierno, si son promovidos por un gobierno estatal de un partido y el municipal es de otro, las despensas se suspenden. ¿Algún comentario acerca de este primer bloque de llamadas? Ivette, Alberto. Ivette. Bueno, no sé decirle a Juana que a lo mejor su tarjeta va a servir después de las elecciones. O que alguien está cobrando por ella. O que alguien está cobrando por ella ahorita, claro. Y entonces no, qué terrible, perdón. No son 50 programas sociales, son más de 6.500 programas sociales. Sí, ¿por qué tantos? Pues justamente lo que comentábamos, para abrir toda esa posibilidad y esa gama de programas para contar con los recursos, pues para estos momentos electorales, como ya bien lo explicó el compañero Alberto. ¿Tenemos alguna cifra de cuánto es el dinero que se invierte por estos 6,000 programas sociales? Aproximadamente, sí, porque muchos no aparecen en el presupuesto, entonces no se sabe realmente cuánto dinero tienen asignado. Pero en general se acepta que son 900 mil millones de pesos los programas y acciones de desarrollo social federales. Qué barbaridad. Bueno, rápidamente otras llamadas. Víctor Garza, él nos llama de Naucalpan. Pregunto si somos tontos o nos hacemos. Si nadie recuerda lo que Rosario Robles le dijo a Ahumada para comprar favores y nadie ha protestado cuando la pusieron otra vez en el lugar en el que puede robar con más maña que antes. Siempre hablamos y hablamos y nunca se hace nada. Seguimos con la misma impunidad. Yo sí protesté y me amenazaron con mandarme una auditoría de Hacienda a mi casa. Saludos a todos. Gracias. José Luis Moreno de Tlalpan, no quiero ser grosero, trato de mantener la calma. Son una bola de gobernadores rateros. El INE les dio 6,000 millones por partido y ese dinero podría solucionar muchos problemas.
de la gente el hambre. Dice, es una situación muy difícil a la que se está enfrentando el país. Todos hablan de combatir la corrupción, sin embargo, se enriquecen con ella. El salario de las personas lo aumentaron únicamente 8 pesos y creen que los militantes y todas las personas sobrevivimos con eso. ¿A qué nos va a llevar esta elección? A un continuismo del mismo neoliberalismo encubierto. Los mexicanos tenemos que hacer nacionalismo patriota. Tienen que comprar el voto porque ya la población no les cree. Jorge Monroy, de Iztapalapa. En el fondo, el problema de los programas sociales es que los funcionarios son unos rateros y son una delincuencia bien organizada. ¿Qué opinan, Alberto, Ivette? Pues una pequeña aclaración, 2 aclaraciones. Sí. La primera, por supuesto que Rosario Robles en este momento es la villana favorita, pues porque no solamente son investigaciones periodísticas, sino ya la propia Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano del Estado mexicano, la que ha encontrado irregularidades y porque fue grosera la manera en la cual el presidente de la República al inicio de su gobierno, cuando fue acusada a Rosario Robles de presuntos desvíos de dinero, le dijo con claridad: no te preocupes, Rosario, dando en esencia un cheque en blanco, lo cual es evidencia, y esta es la primera aclaración, de que el problema no es Rosario. El problema es un sistema de impunidad, en este caso garantizado por la Presidencia de la República, pero que en general es alentada por todos los partidos políticos. Hoy se llama Rosario Robles, en su momento se llamó Ana Teresa Aranda, en otros momentos, es decir, los personajes que están al frente de estos programas varían, lo cual no es quitando a Rosario, poniendo a alguien honesto como la cosa se va a resolver. Ayuda, sin duda ayuda, pero no se resuelve. Y la segunda aclaración de una de las llamadas, cuando dicen que el INE les dio dinero. El INE no les da dinero. O sea, los partidos políticos, a través de sus bancadas en la Cámara de Diputados, se asignan a sí mismos este dinero a través de una fórmula que está en la Constitución. Pero digamos que sí vale la pena señalar que el INE tendrá muchos pecados, pero el de darle el dinero a los partidos simplemente pues es porque los partidos aprobaron esas cantidades. Pero bueno, al final de cuentas todo es un círculo, ¿no? Porque los propios partidos le dan el recurso al INE, el INE, bueno, es lo que hemos estado viendo y que vamos a estar siguiendo por lo menos en estos meses hasta que llegue la elección. El punto de una de las llamadas señalaba sobre todo la cuestión de que si que los mexicanos tendríamos que estar viendo y que ya la gente no les cree y por eso necesitan comprar el voto. La pregunta que yo les hago es, ¿todavía hay gente que cree en este punto de decir, me vas a dar una tarjeta con 2,000 pesos, me vas a dar un electrodoméstico, me vas a dar una despensa o me vas a dar la torta, como vemos las bolsas luego donde salen en las redes sociales, la bolsa con la torta y ¿todavía hay gente que cree eso y va a votar por estos partidos, del color que sea? ¿Todavía encontramos? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que la necesidad de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, bueno, de pobreza o de extrema pobreza incluso, y que no tienen los recursos suficientes a veces ni para comprar los alimentos del día, si alguien llega y les dice, oye, yo te voy a pagar, o si votas por mí te voy a dar tal programa, sí desarrolla cierta lealtad de las personas hacia los partidos políticos. Algunos ya no se lo creen, algunas personas, y toman lo que les dan y votan por quien quieren. Pero sí es un tema incluso también de que los programas no han desarrollado esta capacidad de los propios receptores de los programas de poder estar observando, monitoreando, desarrollando Contraloría Social, que permitan que ellos estén dándole credibilidad a los programas sociales. Es como a propósito, ¿no? O sea, no te capacito, no te explico cómo funciona el programa, hago reglas de operación muy complicadas que ni siquiera luego nosotros entendemos, y los que reciben el programa, pues a veces creen que es real, ¿no? Que si no votan por el partido ya no van a recibir la despensa o la beca. Entonces, hay veces que yo creo que sí es así, sí es real que las personas lo crean todavía.
y sobre todo en estos lugares donde la situación de pobreza sí es extrema, ¿no? Claro. Por un lado están los también los operativos de los propios partidos, que ya sea a través del rumor, es que si llega fulanito de tal, va a desaparecer Prospera o van a desaparecer los comedores comunitarios. Juegan con la ignorancia y el falta de conocimiento de las reglas, como bien mencionaba Ivette. Por supuesto, los partidos hacen lo propio cuando hacen spots, donde de repente, si seguimos por este camino, México estará mejor que ayer, pero si no seguimos por este camino, aguas, porque algo feo puede pasar, o desaparecen físicamente en los spots los programas sociales, y entonces generan este pánico moral de la llegada de una opción diferente al gobierno. Pero más allá de eso, también hay un fenómeno en el cual la gente hace el cálculo de que en época electoral hay que sacarle a los políticos lo que se pueda, porque después se olvidan de uno. Y eso es mucho más triste, porque hay una en esa lógica una aceptación de que no puedo ejercer mis derechos en otra época. Entonces, en este momento es cuando hay que ellos se agandallan de mí, este es mi momento de agandallarme a ellos, y entonces les cobro, les saco, y a lo mejor ya no votan, pero por ninguno, porque ese es el modus operandi al cual se está acostumbrado. Claro. Sí, es que sigo pensando en este punto, porque entiendo que hay gente que realmente se deja llevar por el rumor, no tiene el conocimiento amplio, o lo típico que todavía en épocas de personas mayores señalaban que el partido de la bandera, por ejemplo, ¿no?, que tendría que ser por ahí, usar la cuestión del simbolismo, el nacionalismo, para poder llevar el voto hacia algún lado, a algún punto. Pero ahora en esta época con tanta tecnología, con tantos puntos, todavía que se pueda hacer este juego maniqueo o amenazante, porque también puede, y hay, ¿no? Amenazas directas o botas, ¿no? También hay. No, y está el tema de las tarjetas, donde ante el analfabetismo tecnológico, es que ya con la tarjeta van a saber por quién voté. Y entonces se generan esa lealtad. Y la tarjeta tiene el logotipo, y te lo dio el promotor. Entonces, también, conforme aumentan las tecnologías, pues son más sofisticados los mecanismos, pero en esencia el principio es el mismo: aprovecharse de la necesidad de la gente, de la ignorancia de la gente, y sobre todo de un sistema que mantiene a la pobreza en la gente. Muy bien. El profesor Franco Gutiérrez de Iztapalapa nos señala: en la actualidad la población adulta a partir de los 18 años representa aproximadamente 70 millones de los 120, incluidos los niños. Es de sorprender el número irrisorio de aproximadamente 17,000 políticos a nivel nacional, y que ellos mangoneen, se hereden puestos del gobierno en el país y del Producto Interno Bruto anual, de esta mafia, incluida la empresarial aliada. Se quedan con el 80% de los impuestos. Desde los GCE nos preguntamos qué hacemos los 70 millones de mexicanos para revertir ese infame destino. Saludos al equipo. Muchas gracias. Es lo que nos están comentando, y creo, no sé, ustedes díganme, también nos lleva toda esta cuestión a cuestionar el punto de ¿y qué pasa con las fiscalías que tendrían que estar funcionando en transparencia? ¿Qué pasa con las fiscalías anticorrupción? ¿Qué es lo que pasa? Que vemos ahora como parte de que no hay titulares, que detienen los procesos, que se esperan para mejor momento. Ellos mismos lo dicen, la clase política, ¿no? Empezamos año electoral, paramos todo, y nos vemos en la siguiente legislatura a ver quién está, quién le toca, y a ver qué puede hacer. Y esto conlleva a hacer este punto de si bien, como bien señalabas hace un rato, Ivette, no va a eliminar del todo el problema, pero por lo menos buscar una forma. La incidencia de las organizaciones civiles, de la sociedad civil organizada, que también ha sido muy mermada por todo esto que hemos platicado, de las fiscalizaciones hacia ellas, justamente para evitar que sigan investigando en estos puntos, es a lo que nos lleva. ¿Qué está pasando entonces para poder realmente hablar y lograr que se pueda evitar que se den todas estas cuestiones del uso electoral de los programas sociales y en sí de todo lo que estamos hablando de programas?
Sí, yo creo, como comentaba Alberto, que hay un pacto de impunidad y por eso es que tienen prácticamente detenido todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, y ciertamente lo van a dejar, yo creo que hasta después de las elecciones. No lograron ponerse de acuerdo, no logran sacar adelante ese tema porque conviene. Conviene que así sea. Oye, ¿no? sí se pusieron de acuerdo en no nombrarlos. Ahí sí se pudieron poner. Conviene en estos momentos porque la cantidad de recursos, no solo de programas sociales, sino de infraestructura, de obra, de muchas cosas, que empezaron yo creo que desde el año pasado a hacer el cochinito, a guardarlos para usarlos justamente en este momento. Y no solo a través de programas sociales, sino de la compra directa del voto y los van a utilizar este año, ya los tienen seguramente por ahí, y entonces no convenía tener estos sistemas ya integrados para que no hubiera nadie, ¿no? Y es lamentable porque la situación en la que estamos viviendo en el país tan crítica, ahora con los desastres que tuvimos y la población en la calle y sin recibir los recursos que incluso tuvimos de donaciones, y ahí estamos viendo otro tema de corrupción y de que también están guardando los recursos para utilizarlos en estos momentos electorales, no se vale. ¿No? Sí, creo que está muy complicado. Sí, gracias, Alberto. Están desmantelando cualquier institucionalidad que pueda vigilar y sobre todo castigar estas irregularidades. Otro ejemplo adicional al de las fiscalías. Cada elección se junta un fondo para distribuirlo entre organizaciones que vigilan el proceso electoral. Es un fondo de observación que tiene dinero del Tribunal Electoral, del Instituto Nacional Electoral, de la FEPADE y algunas veces lo ha administrado el PNUD. Pues bien, de 2012, de las elecciones presidenciales del 2012 a estas elecciones presidenciales, ese fondo tuvo un recorte en términos reales de 81%. Le quitaron 81% de recursos a ese fondo. Segov, que antes ponía dinero a ese fondo, no puso. Pues el mensaje es claro. No quieren que los observen. No quieren que los observen. Claro. O sea, si no ponen dinero en la observación por parte de sociedad civil, que por cierto, el dinero de este año es apenas menos de una décima parte de los fondos con los cuales se observaron las elecciones de 1994. Pero bueno, 81% menos que las últimas presidenciales. Estamos hablando de no tienes fiscales, tienes desarticulados los equipos, tienes cooptada la Secretaría de la Función Pública, tienes cooptados a los medios de comunicación a través de la publicidad oficial, no tienes dinero en los fondos de observación, no vienen observadores internacionales porque dicen que México es un país ya de renta media y que ya está en la democracia, entonces no va a haber observación internacional. Pues estamos descobijados completamente. Por eso sí es relevante apoyar iniciativas que las pocas que haya de observación electoral, que se haga uso de las redes sociales para denunciar, que se pongan a prueba las instituciones, que se metan denuncias en la FEPADE, quejas ante el INE, demandas ante el Tribunal Electoral, que incluso si se logran generar ciertos expedientes a partir de las investigaciones periodísticas o con gente que está hasta el gorro de lo que está pasando y quiere filtrar información, pues desde que use los canales de medios de comunicación que sí son valientes al sacar esta información, o de plano meter una denuncia por crimen organizado y lavado de dinero, que es lo que al final de cuentas es la estafa maestra. Es decir, llamaría en este momento a quienes nos escuchan, por un lado, a votar en plena libertad por la opción que quieran, la que sea, pero que sea en libertad, pero sobre todo también estar vigilantes de estas elecciones, porque para todo fin práctico nadie vendrá a salvarnos. Sí, y como comentaba uno de los radioescuchas, ¿qué hacemos? Pues ahí está, o sea, eso es lo que podemos hacer.
Y yo creo que sí, el tema de la denuncia, es difícil armar una carpeta de investigación por compra o coacción del voto, porque bueno, pues a lo mejor tiene que ser que en el momento que te están dando que alguien... Pero de todas maneras, es muy, muy importante que quede el precedente y que estén las denuncias. Aunque de acuerdo a la ley de delitos electorales, las penas son chiquitas, de todas maneras la tenemos y hay que denunciar. Y la FEPADE ha actuado, con muy pocos recursos, pero ha tratado de actuar y armando las carpetas de investigación en estos temas. Y bueno, al menos se han ido por ahí haciendo algunas cosas. Entonces sí sería muy, muy importante que observemos, que participemos, que votemos y que denunciemos cuando sabemos de casos que están sucediendo. Y que las denuncias sean verificadas. ¿Qué quiere decir verificar? Verificar quiere decir que lo vieron con sus ojos. O que dos personas diferentes lo vieron con sus ojos. No que si me lo pusieron en un chat o en un Facebook o me llegó un meme. No. Lo importante de las denuncias sean cosas que vean, como estas historias que nos contaban hace un momento, ¿no? Estas personas ciegas del DIF que le cambiaron las tarjetas, le rechazaban, no puede cobrar. Y el apoyo ahí está, y el presupuesto se generó, y alguien está usando ese dinero, y la gente necesita ese dinero. Bueno, tiene que existir una voz que ponga esto sobre la mesa, que no se queden callados. Claro, sí. A final de cuentas es una de las partes que les iba a comentar, porque sí es, bueno, como también señalan, mucho se habla, pero cómo actuamos, ¿no? Una de las formas ya nos están diciendo ustedes aquí. Carlos Hernández, tenemos otros comentarios, otras llamadas. Él nos llama de Chimalhuacán, señala que apenas hace rato uno del candidato priista se le encontró un desvío de más de 500 millones de pesos, recursos asignados a Sedesol. Bueno, es parte de la misma investigación que ha estado saliendo en estos últimos días. Esther Hernández, un mensaje del PRI que sale en la TV, dice: ¿te imaginas un día sin desayunos escolares? ¿Te imaginas un día sin tener para edificación? ¿Te imaginas un día sin escuelas? Ya están dando a entender a la gente que lo van a quitar si no votan por ellos. Así se ve ese promocional del PRI. No pierdas lo que ya tienes. Ese partido maneja a través de amenazas, nos señala. Muchas gracias por comunicarse. También en las redes sociales están comentando y se están dando me gusta a la página. Les agradecemos a todas, a todos quienes están en este momento conectadas y conectados: a Lorenzo Sánchez, a Pepe Huicho, a Velázquez Mar, Aldo Alonso Valdés, Aldo Bernardo, y también nos mandan por Twitter un comentario que ahorita lo vamos a leer. También queremos, antes de terminar y para a manera de conclusión, antes de que nos digan su reflexión final, Ivette, Alberto, sin duda, elecciones, candidatos, candidatas que estén en este momento, ¿qué podemos y quiénes consideran, sin decir los nombres, pues si quieren, ¿no? Para que tampoco suene a proselitismo ni mucho menos, pero consideran que los candidatos en general, las candidatas, tienen la calidad moral para hablarnos de transparencia y combate a la corrupción, después de lo que hemos estado platicando en esta hora del programa? Esa es mi opinión. Okay. Creo que fue más que elocuente. No, a ver, por supuesto que quienes se dedican a la política pues no son ángeles. Hay de todo. Sí creo que el uso electoral de programas sociales, si quien crea y sea creyente, ojalá considere la posibilidad de que en el infierno hay un lugar especial para la gente que se roba el dinero de los pobres, que se roba oportunidades de vida, que se roba su tiempo, que se roba sus esperanzas, que se roba sus expectativas. Es un crimen en verdad imperdonable. Claro. El que, existiendo un esfuerzo colectivo a través de nuestros impuestos, se junten los recursos públicos y estos sean malgastados, que sean desperdiciados y que sean manipulados de esa manera. Gracias. Ivette. No, pues yo la verdad es que no quisiera hablar de los candidatos. Yo creo que cada persona tiene que hacerse su juicio y tomar su decisión. Pero lamentablemente la política económica y social de este país nos ha llevado a que
50 millones de personas estén en pobreza, que un buen número también de personas no tengan ni siquiera para poder comer. Entonces, sé que lo mejor sería que ellos pudieran tener un trabajo y un ingreso y pudieran acceder a los derechos que les corresponde. Eso sería lo mejor, pero bueno, este país no lo hemos hecho así. Tenemos entonces programas sociales que a algunas personas sí les están ayudando a recibir un recurso que les permite comer el día. Claro. Esos recursos tienen que ser utilizados adecuadamente. Sí, cuando ejerzan el voto, piensen en las personas, conozcan sus historias, claro, y vean en quién realmente pueden confiar, ¿no? Claro. O sea, porque sí, pues conocemos las historias de todos, ¿no? Así es. También es nuestra obligación como electores, como electoras, estar informados sobre cada uno de los candidatos, de las candidatas, porque además va a ser una cantidad impresionante de nombres que vamos a tener que tachar en las boletas, sí, para que tengamos conciencia de lo que vamos a hacer y por dónde y no vamos. Solo presidentes, es muy, muy importante el tema del Congreso, muy importante, sí, claro, senadores, diputados, etcétera, porque al final ellos están atrás tomando decisiones, no es solamente el presidente, sino todos los demás. Entonces sí, razonen muy bien el voto. Así es, hay tiempo y vamos a tener más programas. Muchísimas gracias a ti por habernos acompañado. Ivette Pérez Molina, integrante de Incide Social. Muchísimas gracias. Alberto Cerdán, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. ¿Algún contacto, sus páginas, dónde pueden entrar a seguir investigando de todo lo que ustedes están llevando a cabo en su trabajo cotidiano? Ivette. www.incidesocial.org o el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos. Ahí también hay mucha información al respecto. ¿Observatorio? De Política Social y Derechos Humanos.org. De Política Social y Derechos Humanos. Perfecto, lo vamos a poner un ratito en las redes sociales. Perfecto. Alberto. En Twitter estamos en @FrenteAPobreza y en nuestra página de internet www.cohesionsocial.org, cohesión con H, y mi Twitter también es @Alberto Cerdán. Perfecto. Sí, nosotros también tenemos redes sociales en Incide Social, perdón. Ahí nos buscan y nos encuentran. Entonces ponemos Incide Social en cualquier buscador y de ahí lo vamos a encontrar. Todo. Gracias, Ivette, gracias, Alberto. Seguimos aquí pendientes y tendremos más espacios de aquí a la elección. Gracias a ti, buenas noches. Gracias. Participamos esta noche en el programa Relieves, en los reportajes y musicalización de Ángeles Medina, grabación en estudio y controles técnicos aquí en cabina, Raúl Núñez. Gracias, Raúl. La producción de Manuel Mora. Mi nombre, Francisco Muñoz. Próximo lunes, 20:30 horas, programa Relieves. Relieves.